Demasiado grande. Solo siéntate encima. El rico ranchero susurró a la joven viuda gigante que llevaba años aterrorizada de ser tocada de nuevo tras la crueldad de su marido. Demasiado grande. Eso era lo que todos los hombres le habían dicho a Beatrice Holloway toda su vida. Una viuda gigante de 24 años que medía 1,95 m, con hombros más anchos que la mayoría de los peones y una presencia que hacía que las mujeres decentes susurraran detrás de sus abanicos. Su cruel marido, Silas Drummond, había pasado 3 años machacándola, llamándola fenómeno y antinatural, usándola como animal de carga hasta el día en que una bala de un marsal la convirtió en viuda a los 24. 6 meses después, desesperada, se plantó ante las puertas del rancho más rico del territorio de Wyoming. Su vestido de percal floreado no ocultaba lo que era, demasiado alta, demasiado fuerte, demasiada mujer para que ningún hombre la quisiera. Pero Nathaniel Cordell no era cualquier hombre. En cuanto el rico ranchero la vio, algo antiguo y protector rugió en su pecho. Mientras su capataz la miraba con desprecio y la llamaba fenómeno, Nate vio a una mujer a la que habían enseñado a hacerse pequeña en un cuerpo que se negaba a desaparecer. Vio terror en unos ojos que deberían haber tenido fuego. Vio un alma rota por manos crueles, y él tenía manos suaves. «No eres demasiado grande para mi rancho, Vi», le había dicho aquel primer día. «Eres exactamente lo que necesito». 3 semanas después, se lo había demostrado con cada palabra paciente, con cada distancia respetuosa, con cada instante en que la trató como algo valioso en lugar de algo vergonzoso. Y ahora, en aquella tarde dorada de octubre, con la pradera extendiéndose sin fin a sus espaldas, Nathaniel Cordell hizo algo que debería haber sido sencillo pero se sintió como una revolución. Se sentó en un fardo de heno y atrajo a la joven viuda gigante a su regazo. Beatrice se quedó helada, todo su cuerpo tensándose con el terror recordado. Ningún hombre la había sostenido así jamás, como si no fuera demasiado pesada, demasiado grande, demasiado. Silas solo la había tocado con puños y furia. El sol de septiembre había sido implacable aquel primer día cuando llegó a aquellas puertas, con nada más que una maleta raída y unas manos que solo conocían el trabajo duro y los golpes más duros. Clayton Burke, el capataz, la había mirado de arriba abajo con desprecio evidente, la mano en la culata del revólver como si fuera algo peligroso que había que abatir. El rancho Cordell no contrata fenómenos, había escupido Clayton. Y menos a la viuda de un ladrón de ganado como Silas Drummond. «Tienes cara dura viniendo aquí, mujer». Ella se había encogido, retrocediendo tan automáticamente que ni se dio cuenta hasta que su espalda chocó con el poste de la cerca. 6 meses desde que Silas murió con una bala de marsal en el pecho y aún su fantasma la hacía encogerse. Aún su voz resonaba en su cabeza. Fenómeno natural, demasiado grande para ser mujer de verdad. Pero entonces otra voz había cortado el odio, profunda y firme como roca madre. «Ya basta, Clayton». Nathaniel Cordell se había acercado montado en una preciosa yegua baya, su Stetson sombreando un rostro que parecía tallado en las montañas mismas. Era alto, no tanto como ella, pero más que la mayoría, al menos 1,85 m. Y cuando desmontó, sus movimientos tenían la clase de seguridad que no necesita demostrarse con violencia. «¿Señora Drummond?», preguntó. «Solo Beatrice, señor». «¿O Vi?». Ella no había podido mirarlo a los ojos. Silas se lo había quitado de raíz muy pronto. «Sé que mi marido hizo daño a la gente. Sé que no tengo derecho a pedir, pero puedo trabajar más duro que cualquier hombre. Soy fuerte. No como mucho. Puedo dormir en el establo. No harás tal cosa». Algo en su tono la hizo alzar la vista a pesar de que todos los instintos gritaban que no lo hiciera. Sus ojos eran verde salvia y contenían algo que ella no reconocía. Más tarde entendería que era bondad. Pero en aquel momento solo supo que la aterrorizaba más que el odio de Clayton. La bondad en los hombres solía ser solo crueldad esperando el momento oportuno. «Hay una cabaña de línea a 1,5 kilómetros al sur que necesita cuidado», había dicho Nate, voz firme y segura.
Habitación y comida, más $30 al mes si sabes cocinar, limpiar y ayudar con el trabajo pesado cuando marquemos o construyamos. $30. Más de lo que Silas le había dejado ver en todo su matrimonio. Más de lo que su padre había recibido cuando la vendió a Silas como ganado, solo para librarse del problema. No, no lo entiendo, señor. No parece complicado. Tú necesitas trabajo. Yo necesito trabajadores. Clayton está a punto de disculparse por su grosería. ¿Verdad, Clayton? La mandíbula del capataz había trabajado como si masticara cuero, pero logró un asentimiento tieso. Y Beatrice había sentido algo peligroso florecer en su pecho, algo que sabía a esperanza pero olía a miedo. Ahora, 3 semanas después, la misma sensación la inundaba mientras los brazos de Nate rodeaban su cintura, no agarrando, sino sosteniendo, no exigiendo, sino ofreciendo. El calor de él se filtraba a través de su vestido de percal y podía oler cuero, pino y algo más que no sabía nombrar. Su corazón latía firme contra su espalda y su voz fue un susurro bajo junto a su oído. ¿Demasiado grande? No lo eres, Vi. Solo siéntate encima de mí. Déjame sostenerte. Déjame enseñarte cómo se siente la suavidad. Su corazón martilleó tan fuerte que pensó que le rompería las costillas. Todos los músculos de su cuerpo gritaban que huyera, pero las manos de él no eran crueles. Su agarre no era castigo. Y por primera vez en su maldita vida, Beatrice Holloway sintió algo más terrorífico que la rabia de su cruel marido. Se sintió segura. Se sintió como si quizá, solo quizá, no fuera demasiado. Se sintió como si su tamaño, su fuerza, su mera presencia no fueran una maldición, sino algo que este hombre de verdad quería. El viento de otoño susurraba por la hierba de la pradera, trayendo olor a heno, caballos y libertad. En algún lugar lejano, mugía el ganado. La casa del rancho se alzaba blanca y orgullosa contra el cielo interminable de Wyoming. Y en los brazos de Nate, Beatrice sintió que su cuerpo empezaba, lenta, imposiblemente, a relajarse. Así, murmuró él, y ella oyó la sonrisa en su voz. ¿Ves? El mundo no se acabó. Sigo aquí. Tú sigues aquí, y no ha pasado nada malo. Un sonido escapó de su garganta. Mitad risa, mitad sollozo. ¿Cuándo fue la última vez que se había sentado en algo sin temer romperlo? ¿Cuándo fue la última vez que un hombre la había sostenido y ella no había sentido su resentimiento, su asco, su necesidad de hacerla pagar por atreverse a existir? No sé cómo hacer esto, susurró, la voz quebrada. ¿Hacer qué? Ser sostenida. Ser deseada. Ser algo que no sea tener miedo. Los brazos de Nate se cerraron un poco más y sintió su aliento cálido en el cuello. Entonces aprenderemos juntos. Un momento cada vez, un toque cada vez. Hasta que ser sostenida te resulte más natural que tener miedo. Los días que siguieron fluyeron como miel, lentos, dorados, dulces de una forma que hacía doler el pecho de Beatrice por lo poco familiar que era. Trabajaba de sol a sol, cargando postes de cerca que hacían silbar de admiración a los peones, rompiendo hielo en los abrevaderos con las manos desnudas, levantando sacos de pienso de 2 en 2 mientras hombres de la mitad de su edad luchaban con uno. Y cada atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de Wyoming de ámbar y rosa, Nathaniel Cordow la encontraba. A veces le llevaba café, aún caliente de la cocina de la casa grande. A veces solo se sentaba con ella mientras remendaba arneses, su presencia firme y callada como las montañas. Y a veces, cada vez más a menudo, le tomaba la mano, entrelazando sus dedos como si fuera lo más natural del mundo. Pero para Beatrice no era natural. Cada roce aún la hacía estremecerse por dentro, aunque su cuerpo se quedara quieto. Cada instante de suavidad parecía una trampa a punto de saltar. Silas la había entrenado bien. La bondad era solo la calma antes de la tormenta, la respiración antes del golpe, la sonrisa antes del puñetazo. En la 4ª semana, Nate la llevó al pasto norte donde pastaba Thunder. El enorme semental negro que se había convertido en la comidilla de 3 condados.
16 manos y media de puro músculo y belleza salvaje. Criado especialmente para un hombre del tamaño de Nate que necesitaba un caballo capaz de llevarlo por inviernos duros y largas arreadas de ganado. Quiero enseñarte a montarlo, dijo Nate, su mano cálida y sólida en la suya mientras caminaban por la hierba alta. Pero necesito que confíes en mí, Vi. ¿Puedes hacerlo? La palabra no le pesaba en la lengua. Confianza era lo que Silus había exigido antes de atarla en el establo con caballos que podían patearle el cráneo. Confianza era lo que su padre había pedido antes de venderla a un hombre que pasó 3 años enseñándole que su cuerpo era algo de lo que avergonzarse. Pero Nate no era Silus. Y cada día, de 100 formas pequeñas, lo demostraba. Lo intentaré, susurró. Thunder los observó acercarse con ojos oscuros e inteligentes, su pelaje brillando como obsidiana pulida al sol de la tarde. Era magnífico y aterrador, y a Beatatrice se le cortó la respiración cuando Nate la llevó hasta la cerca. ¿Ves lo tranquilo que está? La voz de Nate era baja, tranquilizadora. No le da miedo tu tamaño, Vi. Reconoce la fuerza cuando la ve. Sabe que no hay nada que temer. Ella miró al semental, luego al hombre a su lado, que olía a cuero, seguridad y promesas que no sabía cómo creer. Silus solía atarme con los caballos, se oyó decir, las palabras saliendo como cristales rotos. Decía que si iba a ser grande como una yegua, debía vivir con ellos. Decía que quizá me patearan algo de sentido. El silencio que siguió fue tan denso que pudo saborearlo. Cuando por fin se atrevió a mirar a Nate, su mandíbula estaba dura como piedra, los ojos ardiendo con algo que parecía furia. Pero no contra ella. Nunca contra ella. Ese hombre, dijo Nate, la voz áspera como grava de arroyo, no mereció ni un solo día de tu vida. Y lo siento. Siento que te pasara eso. Siento que te enseñaran a tener miedo de algo hermoso. Pero me gustaría enseñarte algo distinto, si me dejas. Antes de que pudiera responder, él saltó la cerca con gracia fácil y silbó bajo. Sander trotó hacia él, cascos enormes retumbando contra la tierra, y el corazón de Beatatrice se detuvo por el viejo terror. Pero Nate solo acarició el cuello del semental, murmurando palabras suaves que ella no oía, y el caballo se calmó bajo su toque como algo salvaje que recordara que también era seguro. Ven aquí, Vi. No podía moverse. Sus piernas se habían convertido en piedra. Sus pulmones olvidaban cómo tomar aire. Los recuerdos la arrasaron. Cuerda áspera mordiéndole las muñecas. Oscuridad densa con olor a heno y sudor de caballo. Y su propio miedo, cascos golpeando a centímetros de su cara mientras Silus reía desde la puerta del establo. Vi. La voz de Nate cortó la pesadilla. Mírame. No al pasado. A mí. Obligó sus ojos a los suyos. Y no había nada en su cara salvo paciencia. Ni irritación, ni asco, solo una paciencia firme, inquebrantable, que decía que esperaría todo el día si era lo que ella necesitaba. Un paso, luego otro. Sus manos temblaban mientras trepaba la cerca. Y cuando tropezó, Nate estaba allí para sostenerla, su toque ligero, soltándola en cuanto recuperó el equilibrio. Sander resopló suavemente y ella se quedó helada. Tranquilo, murmuró Nate, y ella no supo si hablaba con ella o con el caballo. Solo está saludando. Aquí, dame tu mano. Dio su palma al cuello de Thunder y el calor del pelaje del semental la sorprendió. Había esperado algo frío, algo violento. Pero el caballo solo se quedó allí, sólido y calmado, mientras ella lo tocaba con dedos temblorosos. Así está, dijo Nate, y el orgullo en su voz hizo que algo se rompiera en su pecho. Lo estás haciendo precioso, Vi. Nadie la había llamado nunca preciosa. Nate siguió, colocándose junto a Thunder. Voy a enseñarte a montar. Puede dar miedo al principio estar tan arriba, confiar en algo tan poderoso, pero Thunder es bueno y yo estaré aquí. No te dejaré caer. Se izó a la silla con facilidad practicada, y Beatatrice contuvo el aliento al ver lo bien que encajaba allí, poderoso y confiado, completamente en su elemento.
Luego bajó la mano hacia ella y ella entendió lo que le pedía. No puedo, susurró. Soy demasiado pesada. Lo lastimaré. Vi. La voz de Nate fue firme pero suave. Mírame. ¿De verdad? ¿Ves a un hombre que te mentiría? ¿Un hombre que te pondría sobre un caballo que no pudiera sostenerte solo para verte fracasar? Quiso decir sí, porque eso era lo que hacían los hombres. Pero mirando la cara de Nate, la absoluta certeza en sus ojos, no pudo hacer salir las palabras. Thunder fue criado para esto, dijo Nate. Criado para cargar peso, para mantenerse firme, para ser lo bastante fuerte para gente como nosotros que no encajamos en los moldes habituales. ¿Y sabes cuál es el secreto? Ella negó con la cabeza, lágrimas quemándole los ojos. Ser grande no está mal, Vi. Solo es diferente. Y diferente no es menos. Solo es diferente. Se inclinó, la mano aún extendida. Ahora, ¿vas a seguir dejando que las mentiras de un hombre muerto dirijan tu vida, o vas a confiar en mí? La pregunta quedó colgando en el aire entre ellos como humo. En algún lugar lejano, cantó un pradero. El sol le calentaba los hombros, y la mano de Nathaniel Cordell seguía firme, esperando que ella decidiera quién quería ser. Beatrice tomó una respiración que sintió como la primera que realmente había tomado. Luego alargó la mano y tomó la suya. Los dedos de Nate se cerraron alrededor de los suyos, fuertes y seguros. Y tiró. Por un instante aterrador, quedó en el aire. El suelo alejándose bajo ella. Todo en ella gritando que esto estaba mal, que era demasiado, que algo malo estaba a punto de pasar. Pero luego se asentó detrás de él en la silla, las piernas a ambos lados del ancho lomo de Thunder. Y el caballo no se dobló, no tropezó, solo se quedó allí, sólido como la tierra misma. ¿Ves? La voz de Nate retumbó a través de su pecho hasta su cuerpo donde ella se apretaba contra su espalda. No demasiado grande, justo lo correcto. Y entonces hizo algo que le robó el aliento que le quedaba. Chasqueó la lengua y Thunder empezó a moverse. El mundo se veía distinto desde arriba. Ese fue el primer pensamiento de Beatrice. Mientras Thunder se movía bajo ellos con un ritmo que parecía respirar, firme, poderoso, inevitable, la pradera se extendía en todas direcciones. Hierba dorada ondulando como olas bajo un cielo sin fin. Y por primera vez en su vida no se sintió como algo que debía esconderse. Se sintió como algo que podía ver kilómetros. La espalda de Nate estaba caliente contra su pecho y podía sentir su corazón a través de la camisa, calmado, sin prisa, como si estar tan cerca de ella fuera lo más natural del mundo. Sus brazos rodearon su cintura porque no había otro sitio donde ponerlos. Y trató de no pensar en lo bien que se sentía, en cómo sus manos encajaban perfectamente contra sus costillas, en cómo su respiración se acompasaba hasta que respiraban juntos. ¿Estás bien ahí atrás? Su voz llegó con el viento y ella oyó la sonrisa en ella. No lo sé, respondió con sinceridad. Siento que voy a caerme. No caerás. Te tengo. 3 palabras, simples como piedra. Pero le golpearon el pecho como algo físico porque Silus nunca las había dicho. Su padre nunca las había dicho. Nadie en toda su vida le había prometido jamás sujetarla. Thunder los llevó por el pasto norte y bajaron hacia el arroyo que cortaba las tierras Cordell como una cicatriz plateada. Los álamos crecían espesos aquí, sus hojas volviéndose doradas con el toque del otoño, y el sonido del agua sobre las rocas era como música que Beatrice había olvidado que existía. Nate guió a Thunder hasta detenerse a la sombra, luego bajó de la silla con gracia fácil. Tu turno, dijo, alzando la mano para ayudarla a bajar. El pánico le revoloteó en la garganta como un pájaro atrapado. Su vida había sido una cosa, la gravedad y la fuerza de Nate tirando de ella. Pero bajar significaba confiar en que el suelo la sostendría, que no se estrellaría y rompería y demostraría una vez más que era demasiado para este mundo. Te atraparé, dijo Nate, y sus manos ya estaban en su cintura, firmes y seguras. Solo inclínate hacia adelante y deslízate. Te prometo, Vi, te atraparé.
Cerró los ojos, rezó una oración a un Dios que no estaba segura de que escuchara a mujeres como ella, y se dejó caer. Las manos de Nate la atraparon como había prometido, guiándola hasta que sus pies tocaron tierra. Pero no la soltó de inmediato, y ella no retrocedió. Durante un largo momento solo se quedaron allí, sus manos en los hombros de él, las de él en su cintura. Lo bastante cerca para que viera las motas doradas en sus ojos verdes y contara las líneas que años de sol y viento habían grabado alrededor de ellos. ¿Ves?, murmuró. Sigue aquí, sigue entera, sigue a salvo. La palabra a salvo abrió algo en su pecho, y antes de poder detenerlo, un sollozo se le escapó. Luego otro, y luego estaba llorando. Llorando de verdad por primera vez desde que Silus murió. Quizá por primera vez desde que se casó con él. Todas las lágrimas que se había tragado. Todo el miedo que había cargado como piedras en los bolsillos. Toda la vergüenza de haber nacido demasiado grande para un mundo que quería mujeres pequeñas, calladas y fáciles de romper. Dijo Nate, y su voz era suave como agua de arroyo. Está bien, Vi. Déjalo salir. Estás a salvo aquí. Pero eso solo la hizo llorar más fuerte porque a salvo no era algo que ella supiera ser. A salvo no era algo que el mundo le hubiera ofrecido jamás a una mujer de su tamaño. A salvo era una mentira que los hombres contaban antes de mostrarte la verdad de sus puños. Salvo que las manos de Nate no eran puños. Eran suaves, trazando círculos lentos en su espalda como si fuera algo precioso que podría romperse si se manejaba mal. Y su voz seguía murmurando palabras suaves. Te tengo. ¿Estás bien? No voy a ninguna parte. Hasta que la tormenta pasó y ella quedó temblando y vacía y, de algún modo, más ligera que en años. Lo siento. Susurró contra su pecho, aún no lista para retroceder. No sé qué. No te atrevas a disculparte. Su voz era firme ahora, casi feroz. Te has ganado cada lágrima, Vi. Y si necesitas llorar un río, estaré aquí sosteniéndote todo el tiempo. Retrocedió entonces, necesitando ver su cara, necesitando saber si lo decía en serio. Lo que vio allí le robó el aliento. No pena, no asco, sino algo que parecía ternura mezclada con furia, como si estuviera enfadado en su nombre contra cada persona que alguna vez la había hecho sentirse pequeña. ¿Por qué? La palabra salió rasposa de su garganta. ¿Por qué eres tan amable conmigo? ¿Qué quieres? Era la pregunta que debería haber hecho semanas atrás. La pregunta que toda mujer lista hacía cuando un hombre empezaba a portarse decentemente. Porque los hombres siempre querían algo. Trabajo, tierra o acceso al cuerpo de una mujer que nunca había sido realmente suyo. Nate estuvo callado un largo momento, sus ojos buscándola como si buscara algo concreto. Luego habló y sus palabras lo cambiaron todo. Hace 5 años mi mujer murió dando a luz a nuestro hijo. Los dos murieron, ella y el bebé. Y yo no estaba allí. Estaba en una arreada de ganado ganando dinero, construyendo este imperio, pensando que tenía todo el tiempo del mundo. Su voz se volvió áspera y ella vio el viejo dolor cruzar su cara. Era pequeña, delicada. Todos decían lo perfecta que era, lo frágil y fina. Y la amé, Vi. La amé tanto que dolía. Pero amarla siempre se sintió como sostener algo que podría hacerse añicos si respiraba mal. Alargó la mano, apartando una lágrima de la mejilla de Beatrice con el pulgar. Cuando entraste por mis puertas hace 3 semanas, aterrorizada y desesperada y convencida de que eras demasiado para este mundo, vi lo que debería haber visto hace años. La fuerza no es algo de lo que disculparse. El tamaño no es algo que esconder. Y una mujer que puede sostenerse sobre sus propios pies y trabajar de sol a sol y aún encontrar el valor para llorar. Eso no es demasiado. Eso es todo. El aliento de Beatrice se cortó. ¿Me quieres porque soy fuerte? Te quiero porque eres tú. Fuerte, sí, pero también amable, trabajadora, honesta y hermosa de una forma que nada tiene que ver con encajar en una estúpida idea de lo que las mujeres deberían ser. Tomó su cara entre las manos y su toque fue tan suave que dolía.
Te quiero porque cuando te miro veo a una mujer que sobrevivió al infierno y salió todavía capaz de esperanza. Y si me dejas, me gustaría pasar el resto de mi vida demostrándote que ser deseada no tiene por qué doler. El mundo se quedó muy quieto. Incluso el arroyo pareció callar, esperando su respuesta. Todo en ella gritaba que era una trampa, que los hombres no decían cosas así y las cumplían, que despertaría mañana y descubriría que todo era otra broma cruel más. Pero las manos de Nate estaban firmes en su cara. Sus ojos no contenían nada salvo verdad. Y en algún lugar profundo de su pecho, esa cosa peligrosa llamada esperanza floreció un poco más brillante. No sé cómo, susurró. No sé cómo ser deseada sin tener miedo. Entonces aprenderemos juntos. Un día a la vez, un toque a la vez. Y si te asustas, me lo dices. Si necesitas espacio, lo tomas. Si quieres huir, te dejaré ir. Pero Vi se acercó más y ella sintió su aliento cálido en los labios. Realmente espero que no huyas. Debería haberlo hecho. Todos los instintos que había afilado durante años de supervivencia le gritaban que corriera, que se protegiera, que no dejara que este hombre se acercara más a los lugares rotos dentro de ella. Carol Thunder esperaba paciente cerca, y los álamos susurraban arriba. Y los ojos de Nathaniel Cordell contenían promesas que la aterrorizaban precisamente porque parecían ciertas. Así que en vez de huir, Beatrice hizo lo más valiente que había hecho nunca. Lo besó. Fue torpe y desesperado y sabía a sal de sus lágrimas. Pero los labios de Nate fueron suaves contra los suyos, y sus manos siguieron gentiles en su cara. Y cuando retrocedió, jadeando, él sonreía como si ella acabara de darle algo más valioso que todo su ganado y su tierra juntos. Vaya, dijo, la voz ronca de emoción. Eso es un comienzo. Y por primera vez en su vida, Beatrice rió. Rió de verdad hasta que el sonido resonó por la pradera como algo salvaje finalmente liberado. Pero la libertad, aprendería pronto, era algo que hombres como Clayton Burke y fantasmas como la antigua banda de Salas Drummond no estaban dispuestos a dejar que una mujer como ella conservara. Porque en el rancho, los problemas ya cabalgaban hacia ellos en caballos que sabían encontrar debilidades y explotarlas. Y la pregunta no era si Beatrice era lo bastante fuerte para sobrevivir a lo que venía. La pregunta era si por fin creería que valía la pena luchar por ella.